Le damos la bienvenida a todos a este ciclo de coloquios del Observatic, el Observatorio de Tecnología de la Información y Comunicación, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en el Departamento de Sociología, pero que es un grupo interdisciplinario. Bueno, con el panel de hoy ya lo van a ver, y presentamos en esta ocasión el coloquio llamado Currículo Escolar y Prácticas Digitales de las Juventudes, un desafío institucional. Tenemos 3 invitados, yo diría de lujo, 2 compañeros chilenos y un uruguayo, que tengo el placer de compartir con ellos en un proyecto, Hablatam. Lionel Brossi, que es director del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Es investigador asociado del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, donde colabora con el proyecto Yad and Media y codirige la red Conectados al Sur. Es director del proyecto regional Hablatam, Jóvenes, Habilidades Digitales, Brechas de Contenido y Calidad de la Información en América Latina, y sus líneas de investigación abordan la intersección entre tecnologías y juventudes, y trabaja en los ámbitos de educación, inteligencia artificial para la inclusión social, habilidades digitales, calidad de la información, entre otros. Tienen un currículum muy vasto, pero yo elegí algunas cosillas nada más para comentarles. Ana María Castillo, que también nos acompaña, chilena, es doctora en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, es periodista y magíster en Comunicación por la Universidad Austral de Chile. Sus áreas de investigación incluyen las prácticas con tecnologías y medios, economía digital y futuro del trabajo, comunicación y educación, y es codirectora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad de la Universidad de Chile, e investigadora de los proyectos internacionales de investigación Hablatam, del que ya van a escuchar un poco más también, y Future Ways of Working in the Digital Economy. Mauricio Nilo Olivera, integrante de Observatic, es doctor en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, con diplomatura de Estudios de Cultura y Paz de la Cátedra UNESCO, también de la UAB, se licenció en Ciencias Sociales de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y en la actualidad se desempeña como docente de la sección académica de Lenguajes Multimediales y Tecnologías de la Comunicación en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Ya les comenté que es miembro del Observatic, también de Altermedia, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Su investigación actual está relacionada con la comunicación mediada por las TIC, sobre todo en los grupos migrantes y en la educación en el contexto de la sociedad de la información. Con estos 3 invitados vamos a tener, esperemos, una charla muy amena y que sea muy interesante, y de las cuales puedan surgir muchas preguntas, las cuales estaremos recogiendo a través del chat. Nos acompaña del Observatic también Ramiro Lisgan, quien estará recogiendo y sistematizando las preguntas que ustedes puedan realizar por el chat, y en el último bloque se las haremos llegar a los invitados para que ellos puedan responderlas. Entonces tendremos 3 bloques con algunas preguntas disparadoras, y en el último las preguntas disparadoras serán las que realicen ustedes. Si no tenemos ninguna otra cuestión que aclarar o alguna cosa, damos paso entonces a la primera pregunta disparadora, digamos nosotros, en relación al título mismo de este coloquio, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a prácticas digitales de las juventudes? ¿Y desde dónde se habla de prácticas digitales de las juventudes? ¿Desde dónde ellos, o desde dónde hablamos en el proyecto Hablatam y en otros proyectos en los que ellos participan, de prácticas digitales de las juventudes? La palabra es toda de ustedes. Bueno, quizás primero agradecer, María Julia, por esta invitación al equipo, y también a todos las y los presentes. Muchísimas gracias, un placer enorme estar aquí. Bueno, como mencionó María Julia, nosotros trabajamos en el proyecto regional Hablatam, que es un proyecto financiado por ANI y la Fundación Ceibal, y que indaga sobre todo sobre habilidades digitales, brechas de contenido o barreras de contenido, podríamos decir, después probablemente contemos por qué,
y calidad de la información en relación a las prácticas digitales de los jóvenes. Entonces, bueno, como ya estamos en la etapa de que no terminamos porque todavía seguimos en una segunda fase del proyecto, pero la primera fase, todo el estudio de campo, que fue pre-pandemia, lo terminamos. Entonces, es muy probable que las reflexiones que emitamos en este contexto, sobre todo pensando en prácticas digitales, tengan mucho que ver con los resultados preliminares de esta investigación, ¿no? Y claro, por prácticas digitales, la pregunta es buena y es difícil también de abordar en el sentido de que cuando pensamos en prácticas digitales, y como el proyecto este en particular tiene implementación en Argentina, Uruguay, Colombia, Chile e incluso Brasil como proyecto piloto, nos hemos dado cuenta que las prácticas cotidianas de las y las jóvenes no son siempre las mismas, ¿no? Y difieren digamos, hay algunos patrones, pero difieren en algunos ámbitos de acuerdo a los contextos situados. Eso solamente para ofrecer como marco y no pretender homogeneizar las prácticas de las juventudes, ¿no? Y yo ahí, lo que pudimos observar como grupo investigador es que nosotros nos referimos a las prácticas digitales de las juventudes como aquellas que los jóvenes participan en la vida social con tecnologías o mediados por tecnologías digitales, ¿no? Y notamos que muchas veces las prácticas digitales se asocian con habilidades digitales, que también es un ámbito bastante complejo para discutir, que también lo podemos hacer hoy, pero finalmente decidimos encararlas como las prácticas digitales como que tienen que ver con ese saber hacer, y el saber hacer incluye también las dimensiones críticas sobre las propias prácticas, ¿no? Y los sentidos que las y los jóvenes van construyendo a partir de sus propias prácticas. Y uno podría decir, porque lo que estamos observando a priori, que dentro de las prácticas digitales, por ejemplo, quizás acá me estoy adelantando, es que no vemos que hay, por ejemplo, muchísima generación de contenidos por las y los jóvenes, sino que hay un consumo que tiene que ver mucho más con entretención, con comunicación entre pares, pero sí de generación de sentido. Y ahí quizás abrir la palabra a los colegas para establecer más a nivel conversación fluida, que sé que estamos todos en la misma línea porque estamos trabajando en la misma etapa del proyecto. ¿Querés hablar tú? Abro micro. Muchísimas gracias por la invitación, María Julia, y vamos complementando. Gracias, Lío, por comenzar. Creo que en el mismo sentido, creo que es una conversación difícil porque teóricamente también implica muchas cosas, ¿no? O sea, cómo entendemos la definición es una conversación larga y ahí autores vamos a poder compartir. Tú, Mauricio, sé que conoces más, o al menos eso hemos compartido escribiendo, conoces mucho, en mucho detalle los trabajos de Carlos Escolar y etcétera, que en los últimos años han desarrollado más al respecto. Pero yo quizás me quiero remitir a un poquito antes, conectando con lo que decía Lionel también, hay una definición sobre prácticas, ya no solamente hablar de la práctica digital, sino también desde la práctica, y hay un artículo de Andreas Redwicks del año 2005 que remite muy bien a esto que comentaba Lionel de la relación con el contexto, y cómo nosotros ponemos esa práctica o esa habilidad, aquello que los jóvenes saben o no saben hacer, en lo digital, en varios ámbitos, ese sentido que ellos dan, pero también cómo el cuerpo y la relación con los dispositivos interactúa, o cómo ese dispositivo se inserta en lo social o en la construcción de sentido colectivo, o de conocimiento si hablamos específicamente de la educación, donde también hay unos elementos de contexto que están involucrados. Creo que desde ahí, si tuviera que pensar desde dónde yo trabajo las habilidades digitales o donde pienso las prácticas digitales, tengo que remitirme a esa definición específica, ¿no? La definición de práctica, más allá de la práctica digital. Luego eso se transforma, ¿no? Lo podemos poner en contexto. Pero hay unas definiciones teóricas que marcan esa práctica o cómo nuestro cuerpo está involucrado en el sentido colectivo del saber.
o de lo que nosotros entendemos por saber. Creo que por ahí ha ido al menos la reflexión que he podido hacer respecto a LATAM o de habilidades digitales en particular. No sé si Mauricio, tú quieres saltar. Sí, bueno, muchas gracias María Julia y muchas gracias a toda la gente que se ha conectado hoy para esta charla. Sí, solamente, digo, es cierto lo que dice Ana y Lionel, ¿no? Incluso dentro del grupo de investigación fue una, me recordarán, una charla y unas cuantas charlas también intensas para ponernos de acuerdo justamente en los conceptos, ¿no? No fue nada fácil tampoco para nosotros. Pero quizás ahí completando un poco lo que decía Lionel y a los acuerdos que llegamos para trabajar juntos, en ese saber hacer, nosotros los marcábamos en esas habilidades que tienen los jóvenes. Nosotros intentamos ahí marcar, como hace Raymond Williams, en la práctica misma, en la técnica y en las cuestiones que superan a la técnica. Por eso Lío, yo creo que hablaba ahí de saber hacer, nosotros nos referíamos no solamente tener el conocimiento del manejo de la herramienta, sino también tener la capacidad de actuar para transformar, ¿no? Lo que sería la agencia, y eso nosotros lo incorporamos en esas prácticas, ¿no? Es decir, diferenciamos el saber hacer como esta capacidad de transformación, esta capacidad de agencia, de este saber cómo, ¿no? Que sería solamente, bueno, tener el conocimiento y utilizar la herramienta, pero sin el poder de transformación, sin el poder de agencia, ¿no? Esta sería como una primera aclaración, así que me parece interesante, porque es una de las cuestiones que nosotros trabajamos luego y bajamos al terreno. Y en esas prácticas también, como ya ven, estamos pensando en estas habilidades que tienen los jóvenes en relación a las prácticas, que como decía Ana también, ¿no? Es todas aquellas cosas que los jóvenes utilizan en la participación en su vida social, y esa posibilidad también de capacidad de agencia dentro del terreno, ¿no? A partir justamente de estas prácticas. Entonces, quizás cerrar también con los espacios de sentido, es decir, lo que a ellos les hace sentido justamente estas prácticas y estas habilidades, que nos parecía también interesante ponerlas en sus contextos situados, porque no para todos, como bien decía Lionel también, no para todos tienen tampoco el mismo sentido la utilización de estas prácticas y las habilidades, tal como nosotros recogimos después en el campo, ¿no? Y nos dimos cuenta en el campo. Entonces, como ven, es bastante complejo, hay muchas dimensiones que además, de acuerdo también a los espacios donde estén ubicados los jóvenes, todo esto también se resignifica. La misma pandemia resignificó estas prácticas, estas habilidades y estos espacios de sentido. Entonces, esto también nos encontramos nosotros en ese estudio, que comenzó antes de la pandemia y nos agarró en plena pandemia, lo cual también reconfiguró todas estas dimensiones que estamos mencionando. Y ya adelantándome también, digamos, justamente dentro de estas prácticas que nosotros mapeamos al comienzo del trabajo de investigación, esto significa antes de que llegara la pandemia, por ejemplo, una de ellas era los estudiantes están utilizando Internet para estudiar, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero ¿qué es lo que estás utilizando para estudiar? Entonces ahí nos dimos cuenta que muchos de ellos, por ejemplo, utilizaban muchos tutoriales para seguir o buscar información. Y una cosa que saltó con mucha fuerza, al menos en Uruguay, era que los docentes desaconsejaban utilizar Wikipedia, lo cual nos llamó muchísimo la atención. Entonces les preguntábamos a los jóvenes, bueno, pero ¿por qué no utilizar Wikipedia en sus prácticas justamente de estudio? Y ellos decían, bueno, porque nos dicen los docentes que allí la gente se mete y puede poner cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que encontremos allí puede ser que sea una porquería, lo cual nos sorprendió bastante. Pero veíamos también que igual en esa búsqueda, en esas prácticas, en el estudio, aunque los docentes dijeran estas cuestiones, los estudiantes pasaban igual de todas maneras por Wikipedia y contrastaban esa información con otros portales, ¿no? Entonces,
vuelvo a insistir, fue bastante difícil y densa la conversación porque fue muy compleja, tener que resolver todas estas cosas, ponernos de acuerdo, eran muchos países también, las situaciones varían de un país al otro, esto todavía quedó más claro con el tema de la pandemia, en fin, fue un... Quizás, Sí, dale. sí, perdón, Mauricio. Quizás porque para la audiencia es interesante también hacer un breve marco de en qué consistió también en términos de estudio de campo la investigación de Ablatán, ¿no? Para comprender cuál fue la conversación con las y los jóvenes. Una de las primeras cuestiones que estuvimos discutiendo largamente también, y esto fue antes de postular el proyecto, tenía que ver con cómo poder investigar sin tener una mirada esencialmente no me sale la palabra, adultocéntrica. Adultocéntrica. Bueno, la cosa es que eso es sumamente complicado, ¿no? Uno podría pecar de naif al decir de que no hay nada adultocéntrico en nuestro estudio o en nuestras prácticas como investigadores, pero sí hay manera de reducir los sesgos, en el sentido de que quizás nos dimos cuenta a partir de talleres previos que hicimos con la red Conectados al Sur, que nosotros íbamos, por ejemplo, eran unos talleres sobre ciudadanía digital, ¿no? Sobre el concepto general de ciudadanía digital. Y cuando íbamos a hacer los talleres participativos, porque siempre trabajamos con una metodología de escucha participativa, los estudiantes y las estudiantes se quejaban del vocabulario aburrido que utilizábamos. Entonces, por ejemplo, ellos y ellas nos decían que la idea de ciudadanía digital no les gustaba como palabra, como nombre, que les aburría, que no les atraía, porque finalmente son palabras que vienen definidas o categorías que vienen definidas por el mundo adulto, y trabajamos junto con los jóvenes a partir de esas categorías. Entonces, ese fue uno de los desafíos principales. Decidimos hacer talleres participativos en el que trabajamos, porque la mayoría de todas las escuelas donde trabajamos eran escuelas públicas en los diferentes países de sectores tradicionalmente marginados, y no trabajábamos con tecnologías, trabajábamos más bien con cartulinas, con post-its, con notas adhesivas, lápices. Al menos aquí en Chile, en la gran mayoría de talleres que tuvimos, no había conexión de Wi-Fi, o había, por ejemplo, computadores que eran del año 2008 y solo 3 para todos los cursos, en fin. Hay muchas diferencias en términos de equipamiento, accesibilidad, incluso de las propias escuelas. Entonces trabajamos en grupo con los propios jóvenes y a través de dinámicas metodológicas que inicialmente fueron diseñadas o propuestas por la ONG Faro Digital de Argentina, y que después la co-testeamos y co-diseñamos entre todo el grupo de los diferentes países. Gracias a esa metodología pudimos lograr que los propios jóvenes diseñen o decidan cuáles son las categorías con las cuales nosotros íbamos a trabajar, ¿no? Entonces, un ejemplo sería, no fuimos con la categoría de habilidades digitales, sino nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cuáles son sus prácticas? ¿Qué es lo que hacen cada día en Internet con las tecnologías? Y luego preguntábamos, ¿cómo llamarían a este conjunto de prácticas? ¿No? Todo eso está muy sistematizado en términos metodológicos, pero en principio nos ayudó a reducir al menos un poco ese sesgo adultocéntrico, ahora sí me sale la palabra, a la hora de trabajar con las y los jóvenes. El proyecto entonces consistió en principio en estos talleres participativos, y después hicimos grupos focales. Ahora estamos en una segunda etapa, pero bueno, ya hablaremos en otra instancia seguramente de esa segunda etapa. Sí, también... Dale, Mauricio. Un apunte, que esto que decía Lío en esas charlas también, los talleres con los jóvenes, también tuvimos complicaciones, ¿no? Porque si bien habían cosas que estaban testeadas y cuestiones que habíamos trabajado, igual en los talleres, por ejemplo, en brecha de contenido, tuvimos dificultades también en el trabajo, ¿no? Y fue un desafío importante tener que superar eso, porque nos costó remar en dulce de leche, como dicen en Uruguay, pero bueno, digamos,
formaba parte también del desafío de trabajar con los jóvenes y recoger o intentar recoger qué era lo que ellos estaban haciendo, cómo lo hacían, de qué manera, cuándo, cómo, dónde. Fueron las cosas que tuvimos que sistematizar en esos talleres. Perdón, Ana. No, no pasa nada, Mauricio, es que yo por el mismo, solo apuntando un par de cosas que a propósito de lo que estaban diciendo ambos, ¿no? De que los talleres se hacen pre-pandemia y hablábamos de las prácticas o del cotidiano con la tecnología de manera bastante teórica, porque en el fondo estábamos en escuelas que no tenían conexión a internet o que tenían unas instalaciones muy, muy precarias, pero estábamos hablando de unas prácticas que efectivamente son cotidianas y estaban muy, muy incorporadas en todo no solamente en el hogar donde podían tener mejor conexión, sino también con una relación muy directa con los dispositivos en la escuela sin que ellos formaran parte, y ahí ya me voy para la segunda parte, pero no lo voy a hacer. Entonces Quizás era una me cosa gusta... muy perdón, teórica, Ana. ¿no? Y era una cosa muy bien, más bien hipotética, ¿no? Cómo eran las prácticas que ellos nos contaran de qué es lo que hacían día a día, pero luego vino la pandemia y vimos la otra cara de la moneda, ¿no? Donde teníamos que todas esas prácticas nosotros poder identificar dónde estaban, o hasta dónde había un desarrollo de ellas, y nosotros las íbamos a poder ver o palpar digitalmente, ¿no? Entonces me acuerdo de Dana Boyd y de cómo ella observa las prácticas en comunidad versus lo que nosotros podemos hoy día ver efectivamente en la respuesta de las escuelas o a nivel institucional, ¿no? Pero hay una cosa que no cambia, creo yo, entre el pre-pandemia y post-pandemia, que es en la red como espacio de exploración. Nosotros ya estábamos identificando en esos primeros talleres y también en los grupos focales que parte importante de las habilidades digitales de las y los jóvenes era justamente tener a las tecnologías como espacios de exploración de identidad, espacios seguros para conocer, o sea, lo que era antes el arrancarse por la ventana, y creo que más de alguna vez lo he dicho, o sea, para lo que en mi generación era la salida al bar, la salida a la calle, la salida clandestina, existe en el dispositivo, y eso estaba presente en la conversación en los talleres. Y creo que parte de eso se conserva en pandemia, que es de lo poco que se conserva, ¿no? Esos espacios de exploración de identidad y de otros, de conocer, porque son parte de la adolescencia, y creo que es poco de lo que no se ha modificado en contexto pandemia. Quizás para recuperar comentarios del chat, Mario siempre puse Wikipedia entre fuentes posibles, hay que leerla críticamente como cualquier libro o revista, ¿no? Y comenta algunas quizás biografías o entradas que algunas les parecieron malas, etc. Sí, Wikipedia es un fenómeno súper interesante porque nosotros, bueno, trabajamos muy activamente con la Fundación Wikimedia en Chile, que Wikipedia es uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia, y la verdad es que cuando hicimos los talleres piloto de Habla Tan, lo hicimos en una escuela de carácter multicultural, donde el 60% de los y las estudiantes son inmigrantes. Yo diría que es la escuela que ha tenido más dificultades en términos de accesibilidad, ahora en pandemia en términos de contacto incluso con los estudiantes, algunos se volvieron a sus países y la escuela no lo sabía, en fin. Pero bueno, lo que pasó en esta escuela, volviendo al comentario del chat, es que hicimos un curso con nuestras colegas de Wikimedia Chile para docentes, porque lo que aparecía, para docentes en términos de cómo utilizar Wikipedia en el aula y cómo puede potenciar tanto habilidades digitales, porque hay que tener ciertas capacidades operativas para editar, también obviamente de redacción, de calidad de la información, etc. Pero hay un fenómeno interesante y es que todos y todas los estudiantes reportaban utilizar Wikipedia como una de las principales fuentes de consulta a la hora de trabajar para el aula, pero los docentes, y acá estoy hablando del caso de Chile, ¿no? Y de esta escuela particular, los docentes básicamente medio como que no les prohibían, pero no era la fuente que les recomendaban ir a buscar, ¿no? Porque lo interpretaban como que era el paso más fácil para buscar fuentes. Ahora,
Wikipedia te lleva a las fuentes primarias, ¿no? Porque Wikipedia no es una fuente primaria. Entonces, también eso tiene que ver con la alfabetización en ese sentido, porque yo creo que efectivamente sí es una plataforma que promueve el conocimiento abierto, pero siempre está la dimensión por parte de los docentes de alfabetizar en términos de que Wikipedia no es una fuente primaria, pero sí sirve como activador para justamente ir a otro tipo de fuentes, ¿no? Es decir, los jóvenes utilizaban muchísimo Wikipedia, pero los adultos como padres y profesores, profesoras en general tenían cierto rechazo. Yo ahí creo que hay un tema súper interesante también para abordar. Yo, no sé, Ana, tengo un minutito, una cosa que quería decir antes de que pasemos al otro bloque, que ya veo que nos están marcando. Solamente comentar que la pandemia lo que hizo también fue una reacomodación justamente de estas habilidades, estas prácticas y estos espacios de sentido. Yo había dicho algo que me pareció muy interesante en las charlas con los directores de las instituciones que estuvimos trabajando, donde nos comentaban que tuvieron que reaprender muchísimas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Justamente en esos espacios virtuales, tecnológicos. Las conexiones, no solamente las conexiones tecnológicas, sino las conexiones con los estudiantes y las familias, y tuvieron que además rehabitar ese espacio tecnológico que además habilitaba múltiples accesos, múltiples vínculos, múltiples determinaciones entre esos grupos docentes, como digo, estudiantes y familia. Eso es muy interesante porque en esa convivencia, a partir de estos espacios tecnológicos, se reconfiguraron muchas prácticas. Por ejemplo, ¿no? Que esto muchos de ustedes ya lo saben porque están trabajando en la educación, pero el equipo, por ejemplo, que utilizaban era el celular del padre, el padre se iba a trabajar, entonces ellos se quedaban sin conexión. La distribución de los espacios en los hogares también hizo que esas prácticas se reconfiguraran, tenían que negociar los horarios que iban a estudiar cada uno en cada lugar, la buena conexión si permitía o no el seguimiento de las clases. Entonces, los directivos, como digo, también comentaban esto y la adaptación, y la rápida adaptación de todo el colectivo de la educación, en este cambio tan brutal, tan rápido, tan complejo, de estas nuevas tecnosociabilidades que estaban en funcionamiento en esos nuevos espacios, ¿no? Que tuvieron que ocupar rápidamente para poder continuar con la educación. Y esto supuso, como digo, una incorporación muy rápida de prácticas, de habilidades, de lógicas y relaciones en las actividades cotidianas de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Reconfigurando esos espacios de sentido. Esto me parece muy importante. Bueno, estaba pensando en los tiempos para ver si seguimos con el primer bloque. Todavía tenemos unos minutitos, María Julia. En realidad hay mucho que decir para todo, entonces. No les voy a dar unos minutitos más para el primer bloque, disculpen. Muy bien, aparte si seguimos hablando de prácticas digitales, ¿desde dónde las están mirando? ¿Desde qué teorías? Ana nos está apabullando con teorías que están muy buenas. Ustedes nos están apabullando con experiencias y resultados previos o preliminares de las investigaciones que han hecho. Podemos hablar toda la noche. Entonces vamos a dar paso a la segunda pregunta y seguimos recogiendo algunas impresiones, sobre todo más que preguntas, pero recuerden que pueden hacer preguntas en el chat, porque en el tercer bloque las vamos a hacer, aparte de las impresiones y los comentarios que están haciendo en el chat, para seguir. Entonces, estas prácticas de las que estuvieron hablando hasta ahora, estas prácticas digitales de las juventudes, ¿dialogan sí o no con los currículos escolares? En lo que han visto en sus experiencias investigativas, en lo que se lee a través de las teorías, y de acuerdo a esto, ¿por qué se plantea como un desafío institucional? ¿Sí? Que Ana, ¿quieres decir tú? En parte. Es un mundo, ¿no? Para hablar, pero bueno, un acercamiento. Yo parto, vamos de lo negro hacia la luz.
nosotros, yo creo, ¿no? No voy a hablar por los colegas, ¿no? Pero creo que desde mi perspectiva, a partir de los resultados que hemos tenido en los talleres y en los focus group de Ablatam, y también en las conversaciones con las y los directivos y profesores, podemos ir en detalle, por supuesto, pero nuestra primera perspectiva es que no hay un diálogo, o al menos no hay un diálogo en el idioma, en un idioma parecido, y eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, creo que las generaciones, cada uno tiene su propio idioma, y la educación tiende a ser una cosa más o menos estática, y no hay mucho, la innovación, digamos, que es más lenta, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, creo que mi visión es que nosotros identificábamos unos ámbitos, o los mismos jóvenes nombran los ámbitos en los que ellos se desarrollan en lo digital, que no están abordados en la escuela, o los sienten distintos, ¿no? Recuerdo una charla con uno de los muchachos que me marcó mucho, que es un chico que era súper buen estudiante, y llegaba a la clase de biología a las 9 de la mañana y decía: es que la profesora me mira y me pregunta, y yo quiero jugar. Y estoy con el teléfono y lo que quiero es jugar. Y no es que la profesora, no es que no me guste la biología, no es que la profesora me caiga mal, es que quiero jugar y ella me está mirando y yo tengo que responderle cuando no quiero hacerlo, ¿no? Cuando estoy pensando en otra cosa porque estoy con mi juego, con mi teléfono, etc. Entonces, eso dice bastante, y no es solo un caso, sino muchos otros. El hecho de que ellos tengan, por ejemplo, estén pensando en que quieren desarrollar habilidades en torno a la fama, o cómo hacerse conocidos en redes sociales o en medios, y la escuela les esté tratando de proporcionar otras competencias en el mejor de los casos, o cuando se esté logrando objetivos, ¿no? Porque ahí hay toda una discusión también en el ámbito, al menos en Chile, hay toda una discusión en torno a cómo vemos el currículum, desde los objetivos o desde las competencias. Entonces, es una discusión difícil, porque creo que ahí he tocado el punto más oscuro, que es cuando no vemos una relación un diálogo directo, abierto, entre las prácticas de las y los estudiantes y lo que ellos están haciendo. Y quizás para complementar también lo que comenta Ana María, yo creo, o sea, y en relación a la pregunta, ¿no? Si dialogan las prácticas digitales de los jóvenes, los y las jóvenes, con el currículum, también hay otra dimensión, porque en realidad, nuevamente hablo acá en el caso de Chile, el país intencionó incluir el tema, por ejemplo, de habilidades digitales en el currículum formal, y esto desde los años 90, si no me equivoco, era fines, 98, 99. 98, porque 97. eran, claro, unos objetivos transversales. Ahora, eso después se amplió en el sentido de que no solamente remitía a comprender las famosas habilidades operacionales, que ha trabajado muy bien categóricamente Van Duysen, también en Chile Cabello y Claro, bueno, en fin, de la Universidad Católica, sino que trataron de incorporar dentro del currículum recursos de apoyo para el aprendizaje a través del uso de las tecnologías, ¿no? La dimensión crítica del propio uso de las tecnologías todavía no aparecía. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de Chile? Si bien, y que tiene que ver un poco con la segunda etapa que estamos desarrollando en Ablatam ahora en los diferentes países, si bien a nivel gubernamental, por ejemplo, está intencionada la vinculación entre prácticas digitales de los jóvenes y el currículum, y aparece incluso en los programas de los cursos, en la realidad, y Mauricio lo pudo vivir cuando vino acá a participar a Chile en uno de los talleres, lo que dice el currículum no aplica en la escuela, y eso nos llamó muchísimo la atención. Y les cuento un ejemplo así muy gráfico, y que tenía que ver con que el currículum de un colegio tenía una clase, un curso de robótica, ¿no? Entonces, porque, digamos, dentro de la posibilidad de cursos digitales, la escuela puede seleccionar determinados cursos. Estaba el curso de robótica, y nosotros hicimos el taller en ese contexto, y cuando le preguntamos al profesor de qué se trataba el curso,
básicamente nos contestó que él era profesor de matemática, que él no sabía de robótica y que tampoco tenía implementos para hacer robótica, ¿no? Entonces, ahí el diálogo se rompe absolutamente entre lo que puede existir en el currículum formal, pero, digamos, en la práctica no existía. Obviamente no estoy generalizando, no estoy hablando de todos los países, sino un ejemplo muy particular. Yo creo que, y un poco en línea con lo que observaba Ana María, la dimensión más crítica de las prácticas digitales, al menos en los colegios donde hemos estado trabajando, investigando, está absolutamente ausente. Y si aparece, es no por la relación con el currículum formal, sino por las propias prácticas de los jóvenes con el apoyo de sus pares, y el aprendizaje de manera autónoma. En el caso de Chile, en particular, las prácticas digitales están muy en la práctica, digo, ¿no? del currículum en cursos que tienen que ver con lo digital, están muy orientadas a la ofimática. Por ejemplo, usar Word, usar PowerPoint, etc. Por ahí va la cosa. Por eso creo que todavía, a la pregunta que plantea María Julia, pienso que no hay un diálogo como debería haberlo. Y después de Mauricio, igual me gustaría, bueno, quizás lo digo ahora rápido, así te dejo la palabra a ti, Mauricio. El otro día estuvimos conversando con Micaela Mantegna, que también es una académica de la Universidad de San Andrés en Argentina, es abogada y gamer, ¿no? Experta en videojuegos. Y nosotros le preguntamos a ella, porque claro, los chicos lo que nos decían, y chicas, lo que nos decían era, nosotros la verdad es que nos encantaría aprender con videojuegos, decía, es súper aburrido lo que vemos acá en clase o la metodología que utilizan. Entonces yo pensaba, el desafío y la imposibilidad, ¿no? Si estamos hablando en escuelas que tienen pocos computadores, etcétera, y lo que nos contaba Micaela es que en algunos ejemplos no se trata de crear un videojuego educativo sobre determinado tema, sino que entender cuáles son las prácticas de los jóvenes, a qué videojuegos están jugando, eventualmente, si existen las posibilidades técnicas, traerlo a clase y a partir de ahí generar dinámicas que les habilite pensar sobre temas como, no sé, sus propias prácticas, género, violencia simbólica, en fin, hay un montón de temas que se desprenden hoy de los videojuegos. Pero es verdad que es un desafío gigante, no solo por un tema de alfabetización docente en este caso, sino también por las enormes brechas que todavía en Latinoamérica tenemos en términos de accesibilidad, conectividad, etcétera. Y sumémosle ahora pandemia, ¿no? Y ahí te dejo la palabra, Mauricio. No, yo introducir allí también que, bueno, desde donde yo lo miro, digo, no soy educador, estoy en la comunicación, entonces creo que efectivamente, digamos, las tecnologías, una de las principales, o la intervención de las tecnologías, una de las principales tensiones que generan estas coordenadas de espacio y tiempo en la escuela, están relacionadas justamente con las prácticas de los estudiantes. Y como explica Barbero, lo deben de conocer bastante bien, digamos, Barbero sostiene que ya la escuela no es el único lugar de legitimación de saber, sino que hay una multiplicidad de saberes que circulan por otros canales, que no están centralizados, que no están formalizados, y que esa tensión que produce Internet probablemente sea uno de los desafíos más grandes para el sistema de comunicación, ¿no? Para el sistema educativo, perdón, que el sistema de comunicación le plantea al sistema educativo. Entonces, allí comienzan a surgir todas estas tensiones, más que diálogos, quizás son diálogos tensionados, pero yo creo que si bien no existe un diálogo formal, como dicen Lionel y como dice Ana, sí están en juego y están en relación esos saberes, esas comunicaciones, están y circulan dentro de la escuela, y la escuela es un territorio que ha permitido que circulen esos saberes formales e informales. La última investigación de Scolari, que ustedes conocerán, se llama Transmedia Literacy, Scolari opone esos saberes, ¿no? Los saberes informales a los saberes formales. Yo no estoy muy de acuerdo con él, yo creo que eso no es así, que no se oponen, como bien decía recién Lionel,
están circulando en ese territorio escolar y además circulan entre los pares. Además, también lo que recogimos en nuestra investigación es que los estudiantes aún continúan consultando a los docentes si esa información es correcta o no. Entonces, en definitiva, todavía siguen siendo los docentes quienes continúan legitimando la información que traen esos estudiantes de esos espacios marginales, informales, como quieran llamarlos. También es cierto que esos espacios tienen una fuerza muy importante. Nosotros acabamos también de cerrar otra investigación en la Facultad de Información y Comunicación en la UDELAR, acá en Uruguay, donde lo que nos dábamos cuenta es que los estudiantes de la facultad utilizan cada vez más para estudiar, por ejemplo, o para informarse los videos. Y estamos hablando de tutoriales en YouTube, como por ejemplo una plataforma que se llama Educatina, que tiene tremenda fuerza entre los estudiantes. Como también, por ejemplo, cuando los docentes les dan un texto, los estudiantes, en lugar de ir a leer el texto, buscan la conferencia de ese autor en internet, y se miran, por ejemplo, 1 hora y media, 2 horas de la conferencia, en lugar de leerse el texto, toman apuntes directamente de la conferencia, ¿no? Entonces, aquí todo esto que estoy diciendo son otras prácticas, otras formas de estudio que pueden ser formales y no informales. En todo caso están dialogando dentro de ese territorio, ¿no? Y se mueven en esas conexiones de los estudiantes con los docentes, y me parece que esto es importante porque, como decíamos al comienzo, reconfiguran también esos espacios de sentido. Y me parece que justamente el desafío de las instituciones es repensar en estas cuestiones para ver cómo incorporarlas y cómo hacer que dialoguen, porque en la práctica están dialogando. Si bien hay docentes que todavía las tienen como separadas, como en el caso que comentaba Scolari, ¿no? Donde él lo que dice es, no, tienen que entrar esas prácticas informales en el currículo porque las ve como opuestas. En la práctica o en lo que estamos viendo, en realidad no ocurre eso. Están funcionando y están dialogando. Entonces esto también me parece muy interesante de repensar en esos desafíos institucionales en relación a la currícula. Sí, también me quedé pensando en que, bueno, en Chile, bueno, estaba el proyecto SIMCETIC, que fue muy polémico, pero en realidad hay una tendencia a estandarizar las formas de evaluación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las competencias digitales. Y en ese sentido también se produce, como decía al inicio de esta conversación, una homogeneización de la visión en términos de prácticas y en términos de formas de evaluar, sin que se atiendan a los diversos contextos situados y a las posibilidades, conociendo, por ejemplo, que Chile tiene, si bien es uno de los países en términos de conectividad, que tiene mayor conectividad en Latinoamérica, hay unas brechas gigantescas en términos de alfabetización. Como dije hoy, Mauricio pudo verlo cuando vinimos al taller. Entonces, hay un intento o una política de evaluación educativa que no ve o no sabe ver las prácticas digitales de los jóvenes en los diversos contextos situados. Y cuando se estandarizan, producen también consecuencias muy negativas en esos términos, ¿no? Entonces ahí también hay una dimensión que tiene que ver mucho con las políticas gubernamentales o muchas veces locales, ¿no? Estábamos hablando con nuestro colega en Buenos Aires, por ejemplo, que las políticas educativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplican para la ciudad, pero las nacionales, por lo general, aplican en términos más genéricos. Entonces ahí también hay una tensión de políticas educacionales a nivel como departamental, provincial, ciudad, etc. En Chile es todo mucho más centralizado, y también causa esos problemas, ¿no? Ese diálogo... Sí, perdón, Mauricio. No, con lo que estás diciendo, Hugo Balanzano incorpora ahí una pregunta que me parece bien pertinente, porque es justamente lo que tú estás diciendo. Dice, la pregunta sería, ¿los estudiantes de hoy son el tipo de gente para el que nuestro sistema educativo fue diseñado? Esto es interesante, justamente,
repensarlo, ¿no? Tiene sentido todavía el tema de las evaluaciones como las teníamos pensadas, etcétera, ¿no? Esto que tú estás comentando me parece La clave. pandemia nos puso todo eso en cuestión, digamos. Ana, ibas a decir algo, perdón. Quizás hay varias formas de mirar esa pregunta. Ya estaba pensando sobre la pregunta para quizás más adelante, pero también se puede vincular desde algún aspecto con esto que estaban ustedes comentando, ¿no? Y es como la revalorización del espacio escuela, del espacio educativo, donde se produce el diálogo que tú mencionas, Mauricio, ¿no? Donde hay una tensión, por supuesto, que es evidente entre los contenidos o las competencias que se están pidiendo y las prácticas, ¿no? Pero el espacio que permite el diálogo es justamente, en nuestro caso, de la investigación del espacio escolar, pero podríamos pensar en el espacio universitario también, ¿no? Es el espacio. Y eso es lo que en este minuto se nos hace más complejo aún, ¿no? Porque estamos en una situación donde el espacio no existe, tenemos un espacio obligatorio que es la pantalla, donde no estamos viendo a la otra persona, o sea, tenemos una infinidad de desafíos y también problemas, ¿no?, que afrontar como docentes, pero a partir de lo que se dice en la pregunta también, ¿no?, los estudiantes probablemente son personas distintas, podemos debatirlo, pero se produce un diálogo que es prácticamente inevitable en el espacio. Y por eso cobra relevancia, ¿no? Porque cuando decimos no, la escuela murió, la escuela para qué, la escuela por qué, si ya no, porque todos estos cambios, resulta que la escuela o la universidad, el espacio físico, sirve como lugar de diálogo. Entonces es otra forma también de mirar la misma pregunta y sobre la que podemos profundizar. Claro, como lugar de diálogo y también un espacio de equidad, digamos, porque lo que hemos visto también en la pandemia es que las situaciones en los hogares impiden a muchas estudiantes poder desarrollar sus tareas de forma adecuada. Nosotros hemos tenido casos en Chile, en Santiago en particular, por ejemplo, de familias que tienen solo un celular y lo comparten con sus hijos para que puedan hacer las tareas, y los hijos tienen que esperar a que los mamás vuelvan del trabajo para poder hacer la tarea, en fin. Esas cosas, el espacio habilitante de la escuela, que quizás antes no se mencionaba, ese poder como de reducir esas brechas que tiene el espacio físico de la escuela, ¿no? Ahora con la pandemia se hace mucho más visible. Ahora igual también recuerdo... todo se pone en tensión. Recuerdo también el comentario de Mauricio en Uruguay en particular, y pensando porque yo les decía recién antes de empezar esta conversación que para mí Uruguay es como mirar al país del futuro, porque nosotros acá estamos todavía con las escuelas cerradas, muy confinados con el tema del coronavirus, bueno, bastante serio. Entonces, Mauricio, y ahí me corriges, tú habías comentado que muchos docentes decían, volvemos a la escuela y es volver al lápiz y al papel, ¿no? Me sacaste también, porque con eso quería cerrar, pero sí. Dale, entonces, pero no, te lo dejo a ti para no hablar por ti, pero esa anécdota me parece que es imperdible porque es súper interesante también. Sí, bueno, yo quería cerrar el bloque. Dale, te la pasé así, de taquito. Qué grande, ¿viste? Me parece que hubiéramos hablado antes. Por interno. No, pero a mí también me impresionó muchísimo una de las directoras de una de las escuelas, justamente con estos desafíos y oportunidades que trajeron la pandemia a partir de lo tecnológico. Ella decía, lo leo textual porque es imperdible, ¿no? Dice, el sabor amargo que me queda es que los estudiantes vuelvan a clase con el cuaderno y el lápiz. Igual ahora se está trabajando con el celular más que antes. Ahora a ningún profesor se le ocurre decir, ¿qué hacemos con el celular? ¿Lo permitimos o no lo permitimos? Ese problema, en el 2021 no lo vamos a tener, porque los profesores y los estudiantes ya saben dónde ubicar el celular en sus clases. Eso está bárbaro. Pero yo quería que aparte del celular, también los estudiantes tuvieran otra cosa que no se dio. Quería que cada estudiante tuviera una tablet para trabajar en clase. Si no es la ceibalita, la tablet. Porque los chiquilines aprendieron pila, y los que no tenían no pudieron aprender. Y ahora que están otra vez todos juntos, podríamos usar la tutoría entre pares,
lo mismo que hicimos nosotros los docentes. Aquellos docentes que sabían hacer TikTok nos enseñaron a nosotros que no sabíamos. Así como armar cursos a distancia, ayudar a los chiquilines a meterse en los cursos a distancia, pero si no tenés lo básico, no se puede con todo eso. Igual que Lío, yo creo que esa imagen del cuaderno y el lápiz, ¿no? Resume perfectamente de forma perentoria estos desafíos y estas oportunidades que trajo la pandemia, y además ahora la pregunta es, ¿cómo consolidamos esas lecciones aprendidas en este tiempo para que no se pierdan o no se diluyan en el tiempo? Y aquí yo creo que el papel o el rol de las políticas públicas en la educación es clave, porque deberían poder recoger esas lecciones aprendidas, además de garantizar, por supuesto, la conexión y el equipamiento, como reclaman los directivos, eso está claro, pero consolidar esos aprendizajes en esos espacios tecnológicos y virtuales por parte de los docentes, de los estudiantes y de las familias, y las conexiones y desconexiones que trajo eso entre la escuela, la casa y las redes barriales a partir de sus prácticas diarias en esos espacios situados, ¿no? Eso para mí es como el desafío clave que trajeron estos jóvenes, ¿no? Porque además los jóvenes, jóvenes permitieron las conexiones con los padres y en las escuelas, y otra vez el espacio, ¿no? Otra vez el espacio que estábamos hablando antes, el espacio de la escuela que permitió esas conexiones, no solamente tecnológicas, sino las conexiones relacionales. Porque los padres conocieron por primera vez, no siempre los padres entran a las clases y ven qué es lo que está ocurriendo allí, ni los docentes entran a las casas de los estudiantes y ven lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y fueron los jóvenes quienes permitieron esas conexiones en la práctica, gracias a Internet, que habilitó esas conexiones, como digo. Quiero decir, está claro que el desafío entonces es mejorar el equipamiento y las conexiones mediadas digitalmente, esto no se discute. Pero también me parece que lo que hay que prestar atención es a la mejora entre las conexiones entre el hogar y la escuela y entre los jóvenes y los adultos, que se logró de alguna manera con esta pandemia y me parece que no debería perderse, ¿no? Esas otras conexiones también se lograron. Dale, Lío. Si no, sí, bueno, quizás tiene que ver con lo que plantea Hugo. Uy, el chat está moviéndose. Hugo, ¿no les parece que la tecnología estará plenamente incluida en la educación cuando no tengamos que hablar de ella y esté aceptada como algo natural? Bueno, es interesante porque quería volver a la pregunta de este bloque, que era, ¿no?, el término de la tensión o el diálogo entre el currículum formal y las prácticas de las juventudes. Y el ejemplo que daba Mauricio recién, el del celular, para mí es muy decidor, porque hasta hace muy poco antes de la pandemia en Chile, el gobierno hizo una encuesta docente para ver si como política pública se decidía o no incluir los celulares dentro de las salas, ¿no? Omitiendo absolutamente las voces o las perspectivas de los propios jóvenes. Era una encuesta docente. La encuesta salió a favor de que no se incluya en las salas porque es verdad que se distraen, etcétera, en fin. Pero eso tiene que ver también con que como docentes no estamos equipados todavía con las herramientas para pensar cómo los jóvenes pueden utilizar esos dispositivos en el caso que los tengan dentro del aula, ¿no? ¿Por qué estaba antes escindido el celular, el uso del celular del aula? ¿Y por qué ahora, como bien dijo Mauricio, después de la pandemia es muy difícil que ahora digan nadie puede usar celular? Incluso las entrevistas que estamos haciendo ahora con directivos, directivas y docentes nos cuentan que en Argentina, por ejemplo, me acuerdo que decían que como han utilizado como estrategia para poder contactarse con los estudiantes y para poder darles las guías de tareas, de apoyo, etcétera, utilizaban WhatsApp. Lo que pasaba era que los contenidos en Uruguay, creo que también, los contenidos estaban en WhatsApp y ya no estaban en el cuaderno. Entonces, para un docente o una docente, eso también es un desafío enorme, porque acostumbrados a revisar los cuadernos, a revisar las tareas, cómo las completa, y de repente todo lo que vieron durante pandemia lo tienen distribuido entre correo, WhatsApp, etcétera, también produce un desafío enorme. Pero es evidente que las y los jóvenes están todo el tiempo con el celular. Incluso ahora en época de pandemia, quienes no tenían acceso, en Chile se hicieron actividades, incluso hay una que yo siempre la menciono porque me pareció genial, porque emergió de una estudiante la idea, y era que dijo, profe, ¿por qué si a
algunos compañeros, compañeras, les falta conectividad, ¿por qué algunos papás que tienen más plata no apadrinan con una tarjeta, con un chip de conectividad? Hicieron ese llamado para apadrinar y fue un éxito, y todos los niños y niñas tenían conectividad, al menos en su celular, con estas tarjetas, ¿no? Y la idea salió de una estudiante. Entonces, creo que el mensaje acá tiene que ver con que tenemos que escuchar más a las y los estudiantes, a los jóvenes, y también comprender más cuáles son sus prácticas para poder reformular nuestras estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje, docentes en general. Porque si no, también va a ser difícil ese diálogo que esperamos entre las prácticas de los jóvenes y el currículum, si es que no conocemos esas prácticas, ¿no? Capaz que Ana o Mauricio quieren cerrar un poquito este bloque y así recogemos algunas preguntas más que Ramiro nos va a leer del chat y vemos por dónde va, porque se ha abierto tanto, diversificado tanto y está tan interesante, sobre todo, bueno, cómo manejar estas nuevas prácticas, incluir estas nuevas formas de aprender y enseñar en la currícula, cómo institucionalizar algunas de las cuestiones, cómo hacer que el contexto sea tenido en cuenta. Hay de todo un poco en el chat. Entonces, no sé si quieren Mauricio, Ana, Mauricio, decir algo antes de que... Solo recuperar quizás algo que no ha estado todavía en las discusiones de Hablatam, pero que sí está en la discusión en la universidad y también en los proyectos. A lo mejor ha estado en los talleres sobre inteligencia artificial, que también cuando hablábamos del tema de la tecnología y si va a estar superado o no, creo que recuerdo también a Nancy Bain, hablándonos en comunicación, de cómo siempre tendemos a desconfiar de las tecnologías o de las innovaciones, entonces que es algo que estamos repitiendo constantemente, ¿no? O sea, desconfiamos del cine, desconfiamos del teléfono, desconfiamos de la televisión, y así vamos, y es una especie de espiral, y que creo que eso podría o sería replicable también a esta discusión sobre las tecnologías en la educación. Pero sí hay una cosa que hasta ahora no hemos tocado, y es como también recuperando un poco el tema del espacio y la interacción y la relación, que igual mencionaba Mauricio, y es que vamos a tener, creo que vamos a sumar otro desafío, vamos a tener mucho trabajo cuando podamos volver a vernos, porque también el hecho de no estar juntos físicamente, es que podemos ser bastante optimistas en cuanto a la interacción o a las posibilidades de las tecnologías. También es cierto que al menos nosotros en Chile estamos viendo que hay una brecha en la argumentación, en las posibilidades de argumentación y en las capacidades de argumentación que se dan en el espacio y se dan en lo físico. Porque aunque alguien no quiera participar de alguna u otra manera en el espacio físico, está más o menos obligado. Y eso también permite profundizar y finalmente construir sociedad, ¿no? Y hacer política también. Y lo estamos viviendo a nivel universitario cuando nos enfrentamos a las pantallas negras de nuestros estudiantes, que probablemente muchos de ellos no tienen la conexión, no tienen una capacidad de conexión, etcétera. O sea, son todas cosas entendibles y atendibles, ¿no? Pero también se produce este otro vacío, y es el vacío de la argumentación, que después nos encontramos cuando hay un paro, no sabemos por qué, o porque tampoco ellos son muy elocuentes explicándose. Entonces ahí quería recuperar lo que decía Patricia, y es que las habilidades digitales, o sea, cómo podemos medir esas competencias digitales y cómo se vinculan a lo objetivo, ¿no? Si podemos dar por hecho que es por tener más relación o vínculo con las tecnologías, hay unas personas que están capacitadas o más capacitadas que los docentes, ¿no? Es una tensión también constante, porque podríamos decir que no necesariamente, ¿no? Que las capacidades críticas siguen siendo la base y no sabemos hasta dónde, o eso podríamos medir, más allá de que hay una prueba que mida si sabes encender o no el computador, ¿no? O sea, que hay una cosa que está más allá y que implica pensar. Y en ese desafío creo que todavía estamos muy en medio de todo como para poder pensarlo. A mí me gustaría cerrar
y con esto cierro también, yo creo que es importante que la escuela, digo, no soy educador, vuelvo a insistir, trabajo en la comunicación, pero creo que la escuela claramente se tiene que replantear y propiciar, me parece, una relación crítica de los jóvenes con Internet. Y esto es una reflexión sobre el uso y la apropiación que permite Internet de visiones del mundo que pueden ser universalizantes, hegemónicas, o que pueden generar expectativas, que pueden entrar además en conflicto con los espacios de sentido y el contexto y el territorio de los jóvenes que acceden a ese espacio. Quiero decir, esa reflexión me parece que tiene que venir sobre las visiones y expectativas que puede generar Internet. Me parece que ahí tiene que la escuela también ayudar con una mirada crítica y de manera urgente a reflexionar sobre ese punto de fuga que en algún momento yo le comentaba también a Leonel, que permite Internet, ¿no? Quiero decir, piensen ustedes que estos lugares, de estos barrios vulnerados que estamos observando, están sitiados, ¿no? Viven sitiados porque es gente que si va a Montevideo, si cruza la periferia, digamos, son vistos de una manera, tratados de una manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos físicamente están sitiados por el territorio, pero Internet les permite poder circular y relacionarse de otra manera en ese espacio tecnológico virtual, ¿no? Y es un espacio distinto que les permite romper el cerco físico y que generan allí otras prácticas en ese nuevo espacio virtual que reconfigura el sentido de los jóvenes. Por ejemplo, muchos de ellos están jugando videojuegos con comunidades internacionales y hablando con otros gurises en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces hay una reconfiguración también de las prácticas del sentido, etcétera, esto que estoy diciendo. Pero me parece que esas nuevas formas que se están estableciendo de relacionamiento constituyen, creo, al mismo tiempo, nuevas actividades que están cargadas de significados, de valores, de símbolos, de discursos, que luego ellos tienen que renegociar en sus contextos situados. Entonces, yo creo, vuelvo a insistir, que hay allí, me parece que plantear una reflexión, una resignificación de esas prácticas de los jóvenes para que no generen frustraciones, expectativas o sueños inalcanzables. Y eso también me parece que es una tarea que tiene que abordar la escuela y en la reflexión a partir de estos espacios. Y con eso cierro. Bárbaro, gracias. Yo le voy a dar la palabra a Ramiro ahora, que va a recoger algunos de los comentarios, porque otros estuvieron ustedes recogiéndolos del chat y pasándoles algunas preguntas para hacer el último bloque donde recojan esas preguntas y aprovechen para hacer el cierre. ¿Les parece? Ramiro, ¿andas por ahí? Súper bien. Sí, perfecto, Julia, gracias. Van a ser más a modo de disparador que otra cosa, porque fueron muchos los comentarios que fueron surgiendo. Hoy Jimena al comienzo decía, aquí en Uruguay el Consejo de Educación Secundaria acordó trabajos en conjunto con Wikipedia en educación, incluso se editó un librillo con propuestas pedagógicas, si bien es un material al que los docentes pueden acceder, no hay una apropiación, decía. Similar opino a lo que pasó con el Plan Ceibal en sus inicios, el plan cayó en las aulas, pero los maestros no estaban preparados. Creo que falta mucho trabajo con los docentes, decía Jimena. Bueno, Mario después retomaba el tema de Wikipedia, así fueron siempre las enciclopedias, y José Enrique Rodó con su Tesoro de la Juventud. Wiki es mejor en inglés, francés, holandés, italiano, no tanto en español. Patricia después decía, una hipótesis interesante es preguntarse si es posible una coexistencia exitosa entre virtualidad y presencialidad para un aprendizaje sólido, y cómo tomamos a las herramientas informáticas como herramientas o como forma de aprendizaje. Después otro comentario decía, la brecha de desigualdad de recursos se volvió fuertemente visible. ¿Cómo se podría paliar este tema en conjunto con las instituciones, padres, sociedad toda, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cómo adaptar el contenido del currículum de manera efectiva a esta nueva forma de aprender e impartir conocimiento? Creo también que en estos tiempos el ida y vuelta entre estudiantes y docentes es primordial, generar una subcomunidad de aprendices
Que el enseñante y el aprendiente aprendan el uno del otro creo que es fundamental. Después Hugo tiraba por ahí, los preadolescentes y adolescentes son más competentes que sus docentes en competencias digitales. Estos jóvenes no están dispuestos a venir a la escuela a sentarse a escuchar. La pregunta sería, ¿los estudiantes de hoy son el tipo de gente para el que nuestro sistema educativo fue diseñado? Jimena matizaba ahí un poquito esta pregunta de Hugo y decía, no estaría tan segura de que todos nuestros adolescentes sean competentes en el mundo digital. ¿Qué competencias consideramos? Pero sí estoy de acuerdo con que el modelo de escuela está diseñado para otro tipo de estudiante o bien para otro tipo de mundo, ¿no? Por último, Hugo planteaba, ¿no les parece que la tecnología estará plenamente incluida en la educación cuando no tengamos que hablar de ella y esté aceptada como algo natural? Tal vez sería conveniente que los docentes comiencen a considerar que el buen profesor de antes tenía las respuestas correctas, el buen profesor de ahora es el que hace las preguntas correctas para que el alumno encuentre las respuestas con ayuda de la tecnología. Un popurrí de un montón de cuestiones que fueron surgiendo, pero todas interesantes. Bueno, muchas gracias, Ramiro. No sé por dónde empezar, porque fueron muchísimas, pero quizás, nada, para seguir la conversación y en relación también a los comentarios, sobre todo hablando de las competencias o prácticas de las juventudes, que es lo que lo que nos convoca también. Algo que hemos observado y que es súper interesante y que algo adelantó también Ana María en una de sus intervenciones, y es que también creo que incluso lo retoma Buckingham teóricamente, que el tema de las prácticas digitales o habilidades, aunque nosotros no lo tomamos como sinónimo, pero remite también a modos de usar la tecnología, pero también a posiciones que tienen que ver con lo valórico y con lo ideológico, y que a veces eso está dimensionado por las condiciones sociohistóricas, socioeconómicas, socioculturales de los contextos donde se desarrollan. ¿Y por qué dije que Ana María remitió a eso? En un momento, Ana, dijiste que nuestros estudiantes en Chile habían agrupado sus habilidades digitales como fama, el mundo de fama, ¿no? Y que tiene que ver con que en el caso de Chile hay una mirada muy también desde una lógica mercantil de la educación, incluso desde los jóvenes, ¿no? Por el propio sistema en el que estamos insertos. Y era súper interesante ver cómo los propios jóvenes, o las propias jóvenes, cuando ellos y ellas decían, bueno, estas son las prácticas digitales que hacemos, y les preguntábamos, bueno, ¿cómo las agruparías y cómo las llamarías? Prácticas que conducen a la fama, ¿no? Y por ejemplo, esa es una categoría que no aparecía en otros países, en lo particular, si bien sí aparecían prácticas o el deseo de ser youtuber, por ejemplo, etc. En Chile aparecía como muy fuerte eso. Y eso también remite a que cuando indagábamos sobre las propias prácticas en su relación con competencias, con habilidades digitales o con el saber hacer, estaban muy vinculadas también con este tipo o con estas categorías asociadas a valores, a posiciones valóricas también que están dadas por el entorno donde se sitúan, ¿no? Y eso probablemente cuando tengamos los resultados finales de la investigación a nivel comparativo van a aparecer más las diferencias. Eso quería decir. Otra, quizás a propósito de lo mismo, pero también recuperando la pregunta o comentario de Rosa, que también se relaciona con lo que estaba diciendo Lionel. Si podemos identificar nosotros prácticas que vayan más allá de lo educativo, que les resulten para otras partes de su vida, para otras esferas de su vida, o pensando en su calidad de vida, su salud, su situación familiar. Efectivamente, de lo más interesante que nosotros pudimos observar en esos talleres estaba justamente relacionado con cómo ellos usaban las herramientas para otras cosas que no tenían que ver con la escuela directamente, ¿no? Más allá de las tareas, que fue algo que para nosotros, bueno, lo daban por hecho, ¿no? Sí, usábamos la tecnología para buscar cosas de las tareas, más allá de que podamos definir o no las brechas de información, que eso es, o la calidad de la información, que eso es
harina de otro costal. Ellos sí tenían habilidades o lo relacionaban con la economía, por ejemplo, con cómo protegerse. Había bastante de discusión en torno a su propia seguridad y privacidad. Pese a que antes mencionaba yo estos espacios de exploración o de experimentación donde ellos también se ponían en riesgo y lo asumían, o contaban sobre sus amigos que se ponían en riesgo enviando fotos desnudos o vendiendo fotos desnudos, packs, los llamados packs, o también teniendo negocios básicamente ilegales a través de plataformas, venta de drogas, etcétera, que les tocó en un grupo a Lionel, pero en el caso específico del tema de la seguridad y la privacidad son herramientas básicas como para moverse, y ellos las consideran básicas y esenciales, ¿no? Compartir contraseñas con personas de su familia de confianza que les ayuden a intentar manejarse en este mundo en el que ellos se sienten experimentando y se ponen en riesgo, pero también entienden hasta cierto punto esos riesgos y la necesidad de tener herramientas de conocimiento ellos mismos para poder protegerse de situaciones de acoso, por ejemplo, que lo viven bastante en el tema de los videojuegos, donde decimos sí están interactuando en comunidades internacionales y donde muchas veces las chicas tienen que jugar con personajes masculinos para que no las acosen en los juegos. Entonces, hay una serie de conocimientos, y que finalmente podemos hablar, ¿no?, de habilidades, que tienen que ver con áreas que ellos van mucho más allá de la escuela, que tienen que ver con sus relaciones, con cómo ellos se protegen, con cuáles son sus intereses, pero también las formas en que ellos construyen su persona, que son bien relevantes. Yo, a la luz de los comentarios, me gustaría rescatar el rol del docente, ¿no? Yo creo que las tecnologías van a seguir avanzando, digo, y se van a seguir reconfigurando. Me parece que esa charla no tiene mayor sentido porque están allí y además Google hace unas cosas fantásticas cada vez con el tema de poder aprovechar esos espacios, ¿no? Pero sí, incluso en algún artículo que leí por ahí, por otro artículo que yo había escrito, me cayeron arriba porque entendían que yo decía que ahora justamente con las posibilidades y las herramientas tecnológicas, ¿para qué los docentes si ya la información estaba afuera? No, yo no estoy diciendo eso y estoy diciendo, o intento decir todo lo contrario. Yo creo que el rol docente, hoy más que nunca, es muy importante justamente para lo que decía anteriormente, ¿no? Poder reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que decía recién Lionel, que en un grupo en Chile la fama era muy importante, ¿no? Esto que yo decía, bueno, Internet puede habilitar también esos sueños inalcanzables, inabordables, ese tecnocapitalismo exacerbado y duro. Bueno, yo creo que ahí es necesaria esas reflexiones y ese trabajo en clase. Solamente para recuperar un ejemplo de lo que observamos con María Julia en una de las escuelas, que me llamó muchísimo la atención, una profesora de computación justamente, y que se acababa de jubilar, es decir, que la señora sería grande, y los estudiantes tenían un cariño y un recuerdo muy ameno de ella, e incluso muchos de ellos se inscribieron a robótica por esta profesora, ¿no? Es decir, ella no es que les enseñó la tecnología, sino que les enseñó a entender esos procesos y cómo incorporar y habitar esos espacios y cómo utilizar esa tecnología, pero en lo social, ¿no? Ella decía, a partir de lo que nos comentaban los estudiantes, que eso tenía que tener una implementación social. Me pareció súper interesante, y lo que me pareció súper interesante también es la experiencia de esta docente, que uno podría pensar, bueno, es vieja y está alejada de todo este mundo, o cada vez más, y sin embargo, logró esa conexión de una forma increíble y conectar con los adolescentes y meterlos en ese mundo y que ellos además despertarles la curiosidad, que yo creo que es lo que todo docente o yo como docente intento hacer siempre, ¿no? Despertar la curiosidad en los estudiantes para que puedan
abordar determinadas cuestiones e interesarse por determinadas cuestiones, ¿no? Entonces me parece que este es un rol clave el que va a tener el docente en este contexto, que va más allá, me parece, del tema de las tecnologías, ¿no? Sino que continúa siendo el poder incentivar a los estudiantes en las temáticas, y las tecnologías son una herramienta que se pueden aprovechar para esto, pero no vienen a suplantar el rol del docente. Y esto me parece que tiene que quedar bien claro también, ¿no? Por lo menos se ve que no se me entendió muy bien y me castigaron duro por esto. Pero me gustaría dejarlo claro aquí. Y además queda grabado. Nada, con eso me gustaría cerrar. Ana quería decir algo. Solo es que quería agarrar lo que estaba diciendo Mauricio justamente, porque estaba pensando, ¿no? Poniéndome en los ejemplos que hemos estado hablando, y es como nosotros podemos, por ejemplo, ceder la formación en química. Estoy poniendo un ejemplo. Y podemos entregar esa tutoría a YouTube. Y podemos decirle a un estudiante, mira, tú vas a estudiar química en YouTube, vía tutoriales, ¿no? Pero resulta que estamos dejando a ese estudiante a merced de los algoritmos de YouTube también. Y ahí hay otra área en la que no hemos entrado, pero que también es de mucho de nuestro interés. Es que es fundamental, y también respondo en parte a lo que estaba comentando Rosa, es que es fundamental que las y los docentes tengan conciencia de cómo funciona. No tanto de enseñar a lo mejor la herramienta, no es tan valioso a lo mejor aprender a hacer un video de YouTube o cómo subirlo, sino el tener conciencia de lo que hay detrás de esa herramienta o de esa plataforma, ¿no? Que hay unos algoritmos que están determinando hacia dónde nosotros nos movemos. Nos están dando recomendaciones y nos dicen, bueno, este video de química lo asociamos a este otro video de química y luego a otro y a otro, pero finalmente no hay ahí un acompañamiento que dé cuenta de las necesidades particulares de ese estudiante o de lo que ese estudiante necesita o no para entrar a la universidad o para estudiar una cosa específica, sino está a merced de la plataforma y de lo que los algoritmos determinan como necesario para esa persona. Entonces esto nos pone en un contexto donde la docencia es más relevante que nunca, desde esa perspectiva, desde entender la plataforma y cómo funciona. Si nosotros no somos conscientes de que esos algoritmos existen y que esas recomendaciones tienen un porqué, entonces nos estamos perdiendo una gran parte y estamos desligándonos un poco de nuestro rol. Quizás para atender, bueno, Natalia tiene un montón de preguntas que efectivamente, y comentarios también muy acertados, y preguntas que dan para otras charlas, porque estamos un poco muy cortitos de tiempo, pero nosotros, al menos desde esta investigación, no abordamos a los y las jóvenes como nativos digitales, y tiene que ver mucho más, y es interesante esto porque vamos desde algoritmo hasta la noción de nativos digitales, ¿no? Pero esa es un poco nuestra realidad. Por el hecho de que efectivamente hay muchos niños que cuando nacen no están, por más que sean de generaciones más nuevas, no tienen conectividad, no tienen acceso. Entonces la categorización de nativos digitales no es compatible con muchas realidades en Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿no? Y eso es justamente uno de los focos, por eso nosotros siempre tratamos de atender a los contextos situados. Entonces, para nada pensamos que las y los jóvenes o las y los niños ya como que nacen con las competencias digitales o que tienen competencias digitales de muy pequeño, porque todavía nosotros lo estamos viendo en escuelas secundarias. Hay muchos y muchas jóvenes que están totalmente excluidos y excluidas de esas posibilidades, ¿no? Ese es otro, yo creo que desde mi punto de vista es un término que se ha popularizado, que se ha viralizado, pero que ha hecho mucho daño a los propios estudios sobre las prácticas digitales de las juventudes, porque viene del norte global, por así decirlo, pero omite estas realidades en las que las y los excluidos siguen siéndolos, ¿no? Incluso a la hora de pensarlo. No, pero incluso quisiera el mismo autor que acuñó el término nativo gracias, Leonel, digital. por la contestación. Disculpa, me superpuse con alguien. No. Natalia, por favor. Sí. Por favor. Te escucho, Natalia.
quizás quedó sin conexión, o estás con el micrófono silenciado. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora muchas sí. gracias. Gracias, Leonel, por esa respuesta. No, es cierto que venimos con esa cabeza del norte, de los nativos digitales, también un poco influenciadas por las políticas educativas de los últimos años en Uruguay, con Plan Ceibal, donde, bueno, nuestros niñes, por suerte, o gracias a esas políticas, pueden acceder un poco más masivamente, aunque sabemos con mucha dificultad en muchos lugares, a esas tecnologías, por lo menos a los dispositivos, sino al uso. Muchas gracias por las aclaraciones y bueno, muy rico las actividades. No, gracias por las preguntas, que siento que quedan varias sin contestar. Por eso puse también la guía de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que colaboramos con Hablatam, que aborda, Natalia, varios temas relacionados con privacidad y seguridad y cómo abordarlo también. Si bien nuestros aportes y nuestro proyecto aparece citado en la guía para generadores de políticas públicas, esta en particular, que es para educadores, tiene algunos puntos que son interesantes, que quizás conteste parte de tus preguntas. Gracias. Bueno, Ana, Mauricio, ¿algo más que quieran agregar? No, ahí iba yo a hacer un comentario que ni siquiera el concepto de nativos digitales que había acuñado el mismo autor Bresky, digamos, hoy tampoco, él mismo dice que no es así, digamos. Entonces, dicen, lo que pasa es que quedó y lo siguen utilizando, pero también cayó, digamos. Sí, bueno, hay algunos autores que siguen utilizándolo con alguna variante, pero no son la mayoría. Tenemos a alguien que le voy a pedir Vos que decías que sale enseguida. ya está. Nada, quizás... teníamos un audio abierto, perdón. Perdón. No, quizás observar que también pensando, digamos, tenemos el gran desafío en pensar lo que se viene, si bien, como dije, ustedes en Uruguay están en el futuro para nosotros, pero tenemos un gran desafío en pensar en lo que se viene, y como bien mencionaba Natalia, yo creo que Uruguay en ese sentido es una gema, en el sentido que ya sabemos que en Latinoamérica, en términos de políticas de alfabetización digital, en conectividad, es ejemplar, pero sin dudas podemos decir de que esta pandemia igual nos puso, y lo estamos viendo en las escuelas de Uruguay también, nos puso ante desafíos que eran impensables, ¿no? Creo que efectivamente en muchos ámbitos, al menos lo que podemos observar en escuelas de Uruguay, estaban mucho más preparadas, incluso los propios estudiantes cuando se implementaron los talleres, pero es verdad que la pandemia nos puso unos desafíos que básicamente se fueron resolviendo a nivel de improvisación en todos los países sin excepción, ¿no? Ahora, ese es el otro tema, porque claro, nosotros si lo vemos a nivel regional, vemos que en cierto modo Uruguay está desconfinado con clases presenciales, pero con todo lo que eso ha implicado, ¿no? El caos, como decíamos nosotros cuando hablábamos con diferentes establecimientos. Pero esto es muy probable que vaya, digamos, de alguna manera a nivel regional va a volver. Es como que vamos a estar volviendo a la escuela, pero vamos a estar volviendo en línea de nuevo, pensando en lo que está pasando en Europa y pensando en que las vacunas digamos, no va a tener el efecto tan rápido esperado como el que se espera. Incluso un mes atrás se hablaba de que ya a principios del 2021 íbamos a estar todos vacunados. Bueno, no es así. Ahora sabemos que hay prioridades, en fin. Tenemos un desafío enorme. Yo creo que hay que pensar en diversas líneas, en la vuelta al retorno a clases presenciales, en esa necesidad, en cómo equiparar el tema de salud pública con la presencialidad, y también cuáles son las prioridades. Creo que en uno de los comentarios preguntaba, creo que fue Natalia misma que preguntaba, bueno, cuáles son los contenidos prioritarios que deberíamos pensar, ¿no? Y acá cada gobierno o cada generador de política pública educativa lo está abordando de una manera diferente, no solamente en cada país, sino dentro de los propios países. Mi mensaje, y en términos de lo que nosotros queremos dejar una huella al menos, o incidir, es que obviamente necesitamos
un apoyo enorme en términos de docencia, no hay ninguna duda, un apoyo estatal, un apoyo público para la docencia, en términos pedagógicos de alfabetización, en todo esto que se ha venido nuevo, pero el mensaje y la fortaleza de este proyecto que le estamos contando es el poder conocer cuáles son las dinámicas que las y los jóvenes, por las cuales las y los jóvenes interactúan con las tecnologías. Si no conocemos eso, es muy difícil poder generar políticas que funcionen con los jóvenes, porque si no va a existir siempre esa tensión o esa brecha o esa desconexión entre las políticas y las prácticas propias de los jóvenes, ¿no? Entonces, yo sé que no hay una solución en este momento. Lo único, digamos, que sí puedo decir es que lo positivo de esta pandemia es que nos ha permitido dialogar muchísimo en relación a eso, en relación a la propia crisis que estamos viendo. Estas charlas son un ejemplo. Así que nada, los desafíos, digamos, lamentablemente soluciones no tenemos, pero sí se abren preguntas que son interesantes y van apareciendo algunas luces, algunas señales sobre las cuales podemos seguir trabajando. Muchas gracias.